presencia a la presentación de la última entrega de Seguimos Villa del Mestizo de los Andes en el Archipiélago de Naciones. Nos acompañan hoy Esteban Quiroz, editor de Lluvia Editores, Juan Carlos Lázaro, poeta y periodista, Gustavo Montoya, historiador, Seguimos Villa, autor del libro. A continuación, las palabras de Esteban Quiroz, fundador y editor principal de Lluvia Editores, editorial independiente con más de 40 años, publicando autores peruanos en todo el mundo. Actualmente se especializa en realizar traducciones de los grandes clásicos para lectores peruanos. Muy buenas noches, muy agradecidos por estar acá presentes. Apreciados asistentes, la presentación de un libro debería ser el acto político más importante de una sociedad. Somos un país andino, pero todavía no podemos afirmar que somos una nación. Falta que la construyamos. Esa es una tarea que nos puede llevar un siglo o más. Pero empecemos con responsabilidad a construirlo. ¿Por qué se insiste en lo mestizo y lo andino? Somos mestizos incrustados como joyas en un país andino. Es la cordillera de los Andes la que rige nuestros destinos. Unas estribaciones reposan en oriente, en la selva, y otras a las orillas del Océano Pacífico en la costa. La cordillera de los Andes más nos une que nos separa. Nuestro país, que aún no lo tenemos, debería apuntar a ese noble fin, juntar a todas las naciones. Seguín Zorrilla publica con nosotros desde hace 40 años cuentos, novela, ensayo, crónica, y al más puro estilo de Thomas Carlyle reflexiona acerca de historia, con solvente pluma y amparada en una bibliografía muy bien cribada. Tiene 20 libros publicados con nosotros. ¿Pero en qué consiste la saga? Es una revisión histórica desde los Andes, desde un punto de vista mestizo y desde una incipiente clase media. La información histórica ya estaba en los libros. Las ideas brotaron una vez que se definió la perspectiva desde la cual contemplar la historia. El aporte del autor consiste en haber hurgado la información de los hechos, en afán de exhumar la trama, elemento que los autores de ficción luchan por construir. La historia entrega la trama, ya construida, más bien revelada, cuando no tergiversada por los discursos de los personajes históricos. Las ideas brotaron y se ordenaron en obediencia a la perspectiva desde la que se interpretó la historia, la del mestizo, personaje y estamento expulsado del orden social por las repúblicas de españoles y la de indios en la colonia, ninguneada en la república, ocultada por visible pudor en lo que va del siglo. El mestizo, ni hispano ni indígena, sin embargo, ambos a la vez, como dice el autor, es la cantera que provee la materia prima con la que se construye la clase media. Sobre esa clase media reposa la responsabilidad de edificar el futuro, siempre azaroso, siempre por conquistar. El compromiso como editor es permitir que el mestizo se filtre como un haz de luz en la tremenda pared de oscuridad que lleva construida más de 5 siglos de racismo e invisibilidad. Lluvia Editores comparte su satisfacción de entregar estos libros a sus lectores en el convencimiento que así contribuye a construir los conceptos que guiarán las acciones del futuro, en los tiempos, los lugares y con la gente que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. A continuación, Juan Carlos Lázaro, periodista y escritor, cultiva los géneros de la poesía, la narrativa y la crónica periodística. Ha trabajado en los diarios La República, Síntesis, El Sol y Expreso, en el Seminario Caretas y en las agencias de noticias Andina y Destino Agua. Ha fundado y dirigido la revista Clave 17, Letra Impresa, Hechos y Argumentos y Sol y Niebla. Ha publicado hasta la fecha 4 colecciones de poesía: Gris amanece la urbe del hambre, La casa y la hojarasca, Entre la sombra y el fuego y Desolado el techo donde se posaba el agua. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas noches
apreciados amigos, desde ya les expreso mi agradecimiento por acompañarnos en esta ceremonia de presentación a lo que considero uno de los libros fundamentales del género ensayístico que se haya publicado en el Perú, El Mestizo de los Andes y su destino, de nuestro querido amigo Sáenz Orrego. Se me advirtió desde ayer que los participantes teníamos un tiempo limitado por una cuestión de orden. Y para seguir el tiempo que se me ha asignado, yo he redactado un breve texto que voy a pasar a leer. Dice: es un acontecimiento feliz que dejará huella participar de este acto de presentación de la obra ensayística de Sáenz Orrego, notable escritor peruano, de espíritu guatemalteco, que se ha entregado a la enorme tarea de revisar la historia del Perú con el fin de desentrañar el papel que dentro de ella ha cumplido un personaje singular y decisivo como es el Mestizo de los Andes. Esta tarea de revisión en el género ensayístico lleva el título genérico El Mestizo de los Andes y su destino, cuyo primer volumen se publicó en el 2018 y que, por el gran interés que despertó entre los primeros lectores, exigió ese mismo año a su autor a lanzar una segunda edición. Al respecto hay que decir también, sin embargo, que el llamado mundo académico ha brillado por su diferencia y mutismo frente a esta obra. ¿Acaso el de sus historiadores pesa la culpa de haber subrayado tan importante tema? El mestizo es el resultado biológico y cultural surgido de ese violento choque de dos civilizaciones que significó la conquista del conocido por España a partir de 1532. No era propiamente español ni propiamente indio, y desde su primera hora inició un difícil peregrinaje tanto en los predios ibéricos como en los indígenas, con el fin de definir su ubicación histórica y social. Un mestizo, José Gabriel Cordotán Pinochet, Túpac Amaru II, fue el primer precursor de la independencia americana que lideró una insurrección mayormente indígena que realizó los cimientos del virreinato español. Después de su gesta de 1780, se incluyó en el Perú la circulación de los comentarios reales de los incas, obra de otro gran mestizo, Garcilaso de la Vega, por considerarla la linda, peligrosa e inspiradora del levantamiento de Barbaras. Sin embargo, tanto Garcilaso de la Vega con la pluma como Túpac Amaru con la espada habían intentado la fundación de una nueva sociedad sin discriminaciones entre vencedores y vencidos, sino integrada y unificada y surgida sobre la base del bien común. Sus ejemplos ilustran el difícil papel del mestizo en el periodo que siguió la conquista. La independencia y los inicios de la República no han dado un mejor destino a indios y mestizos. La independencia fue una gesta liderada por las élites criollas, es decir, que los hijos de españoles nacidos en territorio americano, pero genética y psíquicamente estaban más ligados a España que a la América andina. Son los casos de Miranda, San Martín, Bolívar, Sucre y otros, quienes desconfiaron de plano del elemento indígena y mantuvieron en segundo orden al mestizo, ese personaje aún difuso socialmente, casi siempre descontento y que ante el rechazo de los blancos terminaba envuelto en empresas insurreccionales al lado de los indios. El volumen que se presenta hoy en el archipiélago de naciones cubre uno de los periodos más turbios de la historia del Perú, aquel que va de 1930 a 1968, con la oligarquía detentando nuevamente el poder, instrumentalizando al ejército
para contener la movilización y la protesta de los sectores populares. Tres factores principales se presentan en este escenario: la oligarquía civilista, el ejército y el arma. Esto último, un partido de postura antioligárquica y antiimperialista, de trabajadores manuales, dirigidos por intelectuales de clase media, pero sobre todo de multitudes mestizas y provinciales. Por primera vez en su historia, la oligarquía criolla, las élites de poder que gobernaban desde Lima y Paraná, confrontaron el riesgo de la derrota política a manos de las multitudes populares organizadas por un partido político cuya ideología se nutría del nacionalismo de la Revolución Mexicana y de parte del socialismo de la Revolución Rusa. Tirapra se convirtió así en el más tenaz enemigo que tuvo que enfrentar la oligarquía de las actuales décadas, la cual instrumentalizó el ejército en su favor. El aprismo respondió con sus multitudes en las calles, en las urnas electorales y eventualmente con las armas. Consecuencia dramática de estos enfrentamientos fueron las dictaduras militares de Cerro, de Benavides, de Odrín, de Pérez Rivera y finalmente de Belgrano. En 1956, admitiendo implícitamente su imposibilidad de llegar al poder, pese a contar con el respaldo de las mayorías populares, los dirigentes apristas buscaron entenderse con un sector de la oligarquía, el industrialista y financiero de los prados. De esta manera, el aprismo pasó a formar parte del establishment político con el gran propósito del apartamiento de oficinas de muchos valiosos militantes comprometidos con sus primeras prédicas de transformación social. A partir de entonces, empezó a menguar su influencia en los sindicatos obreros y sobre todo entre la intelectualidad y la juventud universitaria. Al reflexionar acerca de la historia política latinoamericana, el célebre poeta y ensayista mexicano Octavio Paz escribió: no han sido numerosas las tentativas por reconciliar a la legitimidad formal con la realidad tradicional. Además, casi todas han fracasado. La más coherente y lúcida, la de Lapra peruana, se agotó en una larga lucha que si fue una ejemplar contribución a la defensa de la democracia, acabó por dilapidar sus energías revolucionarias. La oligarquía mantuvo el poder en ese periodo, pero su despótica medida le impidió advertir en esos años el huracán social que movilizaba las provincias del Ánima hacia las ciudades de la costa, especialmente hacia la capital, hasta erosionar las instituciones del viaje pueblo criollo que siempre les había dado la espalda. Este desborde popular, como lo llamó José Matos Mar, ha alterado por completo actualmente la vida social, política, económica y cultural del país. Y ningún líder o partido político hasta ahora ha conseguido canalizarlo y representarlo. Ya en 1978, en breve, pero visionario afín, pasar la vida escrita. La invasión campesina sobre los árboles urbanos es la primera revolución social del Perú del siglo XX e implica un grave problema adicional a este país peruano. Este proceso migratorio ha revelado a la vez la multiplicidad de culturas y naciones que alberga el territorio peruano en costa, tierra y centro, muchas de las cuales mantienen todavía su lengua ancestral que con todo derecho defienden sus pobladores. En 200 años de vida republicana, el centralismo limeño no ha conseguido una respuesta de integración y unidad respecto a este problema multicultural del Perú argentino. En todo caso, su implícita respuesta ha sido la marginación. La propuesta de Censo Rico con la que cierra este libro es el federalismo que posibilita el desarrollo de cada nación de acuerdo a su potencialidad y la hermana con otras características y objetivos comunes. Tal es su respuesta a este libro. Federalismo. Es una respuesta altamente polémica que bien vale la pena discutir
en busca de alternativas que allanen nuestra ruta hacia la integración, el desarrollo y el encuentro verdaderamente solidario entre peruanos. Al inicio de estas reflexiones, dije que en el periodo del 30 al 68 hubo tres actores fundamentales en este escenario: la oligarquía, el ejército y el arte. Pero hubo también un cuarto actor, un actor que ha sido invisibilizado por la historia convencional. Ese cuarto actor, precisamente, fue el campesinado indígena de la Sierra Central y el Sudamérica. Ese actor, en todo ese tiempo, no tuvo indicación en este periodo. No se le dio ni voz ni voto. No tenía voz para opinar y no se le permitía tampoco elegir sus gobernantes. La historia convencional no se refiere a ellos para nada. Sin embargo, ha sido la literatura la que ha tomado cuenta del papel que jugó en ese tiempo este personaje, el campesino indígena. Tenemos la novela de Silva de Luna, El mundo es ancho y azul, que habla sobre los esfuerzos, el drama de la comunidad de Luna con su alcalde Rosendo Mar. Tenemos las novelas de Manuel Escorza sobre la lucha de los campesinos de Cerro de Pasco contra una poderosa empresa norteamericana que cada vez avanzaba despojando los industriales. Tenemos la crónica novelada de Guillermo Sonda sobre lo que pasó durante la dictadura de Sánchez Cerro, con una terrible represión que mandó al camión a 4.000 arrestos. Tenemos otros libros, otros autores, inclusive la poesía de los años 40, 50, que formaron los poetas del pueblo, que formó el grupo Primero de Mayo, donde dan cuenta también de toda esta lucha de un pueblo marginado y silenciado. Lo que no hacía la historia convencional, tuvo que hacerlo la literatura, que lo hizo de una manera magnífica. Bueno, esto es todo lo que quería decir. No me queda sino pedirles de todo corazón, recomendar de todo corazón este valioso libro que se nos ha dado. Muchas gracias. A continuación, Gustavo Montoya Rivas es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ejerce la investigación y la docencia. Está especializado en el estudio del periodo de la independencia y en el proceso del establecimiento de la República de Perú. Por favor, Gustavo. Buenas noches. Yo, por supuesto, deseo agradecer la generosidad de Censo Villa, el editor. Me siento honrado de estar en esta mesa para presentar la última entrega de una saga que tuve el privilegio y el honor de empezar a leer en el año 2017. Ese año yo estaba en Huánuco, estaba realizando investigaciones sobre el periodo revolucionario, sobre la independencia, sobre la revolución de Huánuco de 1812. Y precisamente, permíteme hacer este ligerísimo paréntesis. Yo me encontré con un personaje fantástico que se llama Francisco Calera, un mestizo. En 1812 estaba defendiendo un abogado guanuqueño, mestizo, que el año 1812 en Huánuco, que fue la revolución más sangrienta en contra del dominio español, me encontré con este personaje. Y un amigo, un antropólogo, Luis Mujía, me dijo: Gustavo, ¿conoces este libro? Y ahí fue que leí el primer texto tuyo y me quedé fascinado, porque la lectura de ese primer texto de Seis, ese libro amarillo, no hizo sino envalentonarme a seguir con mis investigaciones. Recuerdo haberme comunicado con Sen y
y le dije, esto es una arenga, y a partir de ahí empezó una amistad que me honro en decirlo en público. Sobre su último libro, su última entrega, hay muchísimo que decir. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero yo quisiera empezar diciendo que es un libro bellamente escrito. Y esto no es poca cosa. Es un libro de historia que ha sido bellamente redactado. De manera que no es necesario ser historiador para sumergirse en las imágenes que se ha logrado construir con una delicadeza, con un amor y además con un compromiso por los actores históricos que él retrata, y que el lector rápidamente no solo se familiariza, sino que es difícil dejar de seguir leyendo. Es lo primero que quería decir. La prosa de este texto a mí me recuerda a un autor, Luis Alberto Sánchez, de un libro que se llama Perú, retrato de un país adolescente. Es una prosa también que cautiva, donde los actores aparecen con vida propia. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el hecho que todos ustedes saben probablemente que Sein es un novelista, es un escritor de fuste, y es fascinante. Me dan ganas de detenerme en este aspecto, como un escritor de ficción, luego de ese arduo aprendizaje que es el control y el manejo de la escritura, ingresa a contarnos la historia del Perú. Entonces, el estilo es fascinante, Ahora quisiera referirme a otra cuestión, y es el hecho que este gran escritor alemán, Goethe, decía que cada generación está obligada a reescribir la historia universal, y es algo de eso que está haciendo Sein-Zorrilla. Está reconstruyendo la historia del Perú y está proponiendo una narrativa, un discurso histórico, donde los hechos que habían sido presentados de diversas maneras y donde existía una predominancia de lo criollo, tal vez después podemos detenernos un momento para definir lo que entendemos por criollo, está siendo reformulada, y entonces aparece un gran actor colectivo, multitudinario, en las urbes y en las zonas rurales, que es el mestizo, que adquiere una voz propia, adquiere autonomía. No es una casualidad que este libro aparezca en el contexto del bicentenario. No es ninguna casualidad, porque el sustrato historiográfico, el sustrato argumentativo que sostiene el discurso de este libro, lo podemos encontrar en los libros anteriores, porque efectivamente hay un texto donde Sein se ocupa de la guerra con Chile y el período que significó esa gran frustración que fue la derrota en la guerra del Pacífico. Pero no solo eso, luego Sein nos ha entregado otro texto donde hace un balance extraordinario, probablemente con algunos vacíos, sobre lo que se ha denominado la República Aristocrática. Entonces, esta última entrega, que como lo ha dicho muy bien nuestro amigo el poeta Don Carlos, es un ajuste de cuentas con el siglo XX. Es un ajuste de cuentas con la mirada que se ha ensayado, que diversos historiadores han formulado sobre el siglo XX, y aparecen actores bastante definidos. A mí me ha llamado particularmente la atención cómo se recupera
al Abra rebelde, al Abra revolucionario, en los años 30. Y cómo reconstruye esa épica plebeya, republicana, popular, por ejemplo, y solamente estoy hablando de una de las escenas de este libro, ¿no? Es la insurrección en Trujillo de las masas, no solo apristas, sino es el pueblo, que son mestizos en el norte, que se levantan en contra de ideales que venían desde el tiempo de la independencia. Y esto es lo fascinante. El autor logra establecer esas correas de transmisión. No solo son plebeyos mestizos en Trujillo que intentan tocar el cielo con las manos, sino que son actores históricos regionales que tienen una memoria, y esa memoria los moviliza. No es esa memoria lo que está en las mayorías sociales de nuestro país ahora que estamos conmemorando, porque no creo que debamos festejar nada, el bicentenario. Esos son los temas que uno puede encontrar al leer la última entrega del libro de sí, que se llama Archipiélago de Naciones, y es un subtítulo absolutamente pertinente, porque cuando Seix, por ejemplo, se pregunta y reconstruye el discurso de Aya de la Torre, cuando llega para la campaña del año 32, 33, y lo que sigue, la mirada de Aya es la mirada de un europeo, y lo que dice es que los Andes están vacíos. Y Seix, con una dureza y con el estilo que lo caracteriza, dice: pero quienes producen la riqueza en esos lugares a los que Aya dice que es un lugar desolado. Ese tipo de imágenes uno puede encontrar también cuando analiza, por ejemplo, el periodo de Benavides y el papel que tuvieron los intelectuales. Estoy pensando, por ejemplo, en Rivabuelo, como el joven Rivabuelo, y este contrapunto que uno puede encontrar en el libro, en historia política, historia social, historia cultural, es otro ingrediente que le da el libro, ese sabor de, tal vez no lo pensaba así, pero acá lo que uno puede encontrar es un ensayo de historia total, porque al tiempo que se analiza la economía, que se analiza o se reflexiona sobre el mundo social, también hay consideraciones vinculadas al mundo cultural, al mundo académico, que por supuesto tienen una enorme importancia como generadores de ideas, de discursos que movilizan o pueden paralizar o dominar a las mayorías sociales. Entonces, todas estas consideraciones me parecen que convierten a este último libro, y espero que no sea el final, sino que lo encaballen para seguir mostrando, trazando estas imágenes que son, me parece, en esta coyuntura y para los lectores que nos van a seguir, necesarias para comprometerse, porque, y este es otro aspecto del libro que no es de poca importancia, y es la retórica, la voz, la forma como el autor, como el escritor propone una idea, como martilla en la mente del lector cierto compromiso, cierto orgullo. Lo que es. Hemos tenido ciertamente autores que nos han propuesto discursos, y sería larguísimo mencionar. Podemos hablar de Valcárcel, de Arguedas, de Vallejo, de Mariátegui, en fin. Pero acá lo que tenemos es un proyecto historiográfico que está en curso. Está en curso porque está proponiendo repensar, y esto es lo fundamental en la conciencia histórica de una colectividad, de una nación, de un país: repensar, cuestionar permanentemente lo que se ha dicho sobre lo acontecido, porque bien sabemos que un país, una comunidad sin memoria, no solo está condenada a cometer los mismos desaciertos, sino algo peor: está condenada a quedar paralizada y a dejar que otros tomen decisiones
justamente por estos colectivos a los cuales él les está dando voz. Entonces, el otro tema, ya para ir terminando, es cómo a través de este libro uno puede distinguir con toda claridad cómo el Estado republicano, que se instituye formalmente en 1822 hasta la actualidad, tomó una vía o tuvo una trayectoria absolutamente divorciada de lo que se nombra como naciones. Entonces, y esta es otra cuestión que quiero puntualizar, y es que este libro permite recuperar la capacidad de indignación que debería tener todo peruano. Porque de un lado está la trayectoria del Estado, sus instituciones, y de otro lado están las comunidades, lo que se nombra como naciones. Y tal vez ahí podamos discrepar un poco. Pero lo cierto es que el Estado peruano no ha sido capaz de convertirse en un Estado nacional, mucho menos multinacional, que la realidad histórica, cultural del país nos exige. De manera que no podría seguir hablando, pero voy a dejarlo ahí. Tienen que leer el libro, comprarlo, y no me queda sino felicitarle a José, agradecerte por este privilegio de compartir esta mesa y insistir en que este libro no solo es una arena, también es un grito, es tomar por las solapas al poder instituido y decir que hay otras voces que están emergiendo. Como si tenemos algunas discrepancias en torno a la regionalización o tal vez lo conveniente sería que el Perú sea un Estado multinacional. No sé, no estoy seguro con eso, pero para terminar, felicitar al editor también por el compromiso que tiene por alentar esta narrativa que con toda seguridad va a encontrar o ya está encontrando interlocutores justamente en los márgenes de una república que hasta ahora todavía tiene el color criollo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Seguín Zorrilla publica en 1988 su primer libro de cuentos, O Generación, al que le siguen las novelas Dos más por Charlie, Las mellizas de Guarín y la novela Carretera al Purgatorio, que le hace acreedor al Premio Internacional de Novela La Ciudad de los Prados, del Instituto Iberoamericano Mario Vargas Llosa. Ese año lanzó su segunda colección de cuentos, Siete Rosas de Hierro, al que posteriormente añade las colecciones de cuentos El Bosque al Municipio y otros cuentos, y el taller del Traspatio de otros cuentos. En paralelo a su actividad creativa, publica los opúsculos Úmida Florina en París, Ribeiro y la tortuosa búsqueda del craft, La sombra del padre, Vargas Llosa y su demonio mayor, el polémico La novela andina Tres manifiestos y su estudio La novela universal, una faceta de la ficción, hija de Berman y Kurosawa, nieta de Balzac, la novela del siglo XXI. El año 2019 publica Crónicas de Sueños y Nuevo Fuego, sobre la epopeya librada por el hombre frente a las desafíos de la naturaleza. A continuación, Seguín Zorrilla, autor de la saga del Mestizo. Amigos, buenas noches. Y agradecer las intervenciones que me han precedido, que son trabajan en realidad lo planteado en este proyecto del Mestizo. Un poco para redondear y contribuir en algo a iluminar del proyecto, sin haberlo leído, les diré que parte de una premisa elemental es esta. Cuando uno toma una tarea, cualquiera sea, de realizar una fórmula química de laboratorio o de calcular la velocidad de desplazamiento de un cuerpo que cae de cierta altura
o de sencillamente preparar un guiso en la cocina, uno tiene que primero reconocer los elementos con los cuales va a trabajar. Es decir, son las últimas materias que ya no se dividen más. Para la cocina, por supuesto que los elementos serán la papa, el zapallo, la cebolla, el agua, serán los elementos. Si el cocinero no conoce estos elementos, mal se podrá dar una receta de cocina. Primero tiene que conocer los elementos. De igual modo, nadie puede pretender entrar a un laboratorio de química si no tuvo una iniciación en la tabla de Mendeleev y conozca qué cosa es el cloro, qué cosa es el sodio. Entonces no podrá entender cuando el profesor le dice que la sal es el cloruro de sodio, ni tampoco podrá ir a fórmulas más complejas, ni menos podrá fabricar plásticos, ni nada, porque sencillamente no tiene la receta. De igual modo, si usted no sabe que un cuerpo que cae de cierta altura tiene una velocidad que es igual a la raíz cuadrada del doble, de 2 veces la gravedad, la raíz cuadrada de ello, entonces no podrá ni calcular qué potencia le va a sacar una cascada de agua. Tendrá que conocer las leyes de la física. En resumen, para hablar de cualquier materia, se requiere conocer los elementos de ese universo y luego conocer las leyes que gobiernan ese universo. Eso es la instrucción. Eso es la instrucción. ¿No? Pues bien, en torno a lo que es el Perú, se habla, y se habla, y se habla, hoy mismo se está hablando de que este país no tiene compostura, que estamos viviendo el peor momento, que nunca hubo un caos tan grande, etc. Obviamente, el ciudadano es libre después de expresar sus ideas, pero ya si uno toma con un poco de seriedad, no se puede hablar de sociedad si es que no se conocen los elementos de esta sociedad. Igual como hablábamos de la física, la química, la culinaria, se requiere conocer los elementos. En el caso peruano, los elementos del caso peruano, que lo particularizan y lo hacen muy diferente del caso norteamericano, del caso europeo, del caso asiático, es aquello que es la raíz de los pueblos, que es ¿qué cosa? El territorio. El territorio es la gran matriz que forma los pueblos, el territorio. En el caso peruano, tenemos un territorio que ha sido reticulado por cordilleras, despeñaderos, arenales. Ha sido reticulado. Y de eso no tienen la culpa los españoles. Ellos llegaron a ese territorio. Ya estaba, cuando llegaron los españoles, ya el territorio estaba reticulado. ¿Y qué importancia tiene eso en los hombres? Pues una importancia casi absoluta, pese a que algunas corrientes filosóficas de la época del positivismo trataron de negar la influencia del territorio pensando que todo era remontable. Todo es remontable, sí, hasta cierto modo, pero no totalmente. Pues bien, en ese territorio reticulado se crearon valles, pastizales de altura, arenales, selvas, desiertos. Cada uno de estos territorios condicionó a sus habitantes a cierto tipo de actividades. El que sea en la tuna, al pastoreo, el que sea en los valles, a la agricultura, el que sea en las secas de selva, la caza, la recolección y la pesca. Le condiciona el que está en el litoral, la pesca. Le condiciona un tipo de actividades. Pero no solo eso, el territorio y sus asociados, que es el clima, le condiciona su arquitectura. En las dunas serán casas pequeñas con ventanas muy pequeñas. En la selva serán simplemente 4 palos y un tejado. No es que depende de la creatividad del hombre. Esa creatividad está limitada por el territorio y por el clima. Está limitada. Esa geografía y el territorio te dice cómo vestir. En la selva andará con un short y con un vivir, pero en la altura tendrá que andar medio empaquetado. La cajamarca agrícola tan lluviosa condiciona a los cajamarquinos que anden con esas hojotitas, con esos dientes de cuello. Por muy elegante que queramos ser nosotros, no podemos pasear con zapatos de charol, no podemos. Y a la inversa también pasa eso, que el cajamarquino con sus zapatos de caucho no puede venir y pasearse con arco impunemente, no puede. Entonces pasa de un escenario geográfico a otro. Eso funcionaba allá, no funciona acá. Entonces, tenemos nosotros que ese territorio condiciona actividades económicas.
esas costumbres, vestimenta, alimentos. En la altura le permitirá comer charqui y comer papas. En los vacíos le permitirá ya comer frutas. El de la altura desarrollará un temperamento adecuado al pastoreo. El de los vacíos, un temperamento adecuado a la agricultura. Si usted conoce a las culturas del Alto Cusco de Cañas, es gente agresiva que soluciona sus disputas por látigo. Y cuando pretende pedir la mano de una muchacha, van y se la roban. Lo que no pasa en Talca, en los Valles Bajos. Esos hombres hechos con la agricultura tienen otra relación con la naturaleza y con el próximo, otra mentalidad. Entonces, ¿a qué vamos? Estos sectores del territorio más urgente constituyen algo que hay que ponerle algún nombre. Desde hace 3.000 años se le llama nación. ¿Qué es una nación? Una nación es una comunidad humana que comparte un territorio, una tradición cultural y un idioma. Entonces, los del altiplano puneño son una nación, los chalatos del Callao son otra nación. No se puede comparar. Tienen actividades diferentes y esas actividades diferentes les han formado mentes y proyectos diferentes. Entonces, en el Perú prehispánico habían mochitas, habían chimús, habían chavines, habían paracas, habían incas y había los del altiplano, yaguanacos. Y aparentemente habían cerca de 100, no culturas solamente, 100 naciones. Es un truco, es orientarnos la visión en un sentido, desviar la mirada. Esto, la academia nos trata de enseñar de que son culturas. No se puede hablar de la rosa, hablemos de rosario. Hablemos de la cultura, pero ¿a qué pertenece esa cultura? ¿Cuál es su raíz? Es la nación. Y no se habla de eso. ¿Por qué? Porque al hablar de nación se va a hablar de otro tema importante, soberanía. ¿Sobre qué? Sobre el suelo, el subsuelo y sobre los aires. Reconocer a las naciones implica eso. Entonces un poder centralizado va a preferir hablar de culturas y va a preferir hablar de etnias, pero no de naciones. Este concepto de nación que ya lo manejaban los griegos y que en algún momento lo manejaron con mucha énfasis los rusos del zarismo y después los rusos leninistas tienen un problema y Rusia explosionó justamente porque las naciones salieron disparadas cada uno por su camino. En el Perú hemos tenido eso, naciones antes de la llegada de los españoles. Esto es otro hecho que ha sido ocultado y disimulado en la historia clásica peruana. Por ejemplo, Porro de Barrenechea, por ejemplo, José Antonio del Busco, el mismo Basadre, van a hablar del Perú como un todo homogéneo. ¿Y el modelo quién es? La Lima criolla. Hoy en día son 4 o 5 distritos de Lima, porque Lima ya no es lo que tenemos todos los conos, que es donde se está fraguando otra nación. Entonces estos intelectuales ponen la Lima criolla como modelo y todo lo que no se parezca a la Lima criolla tiene que ser educado. ¿Para qué? Para que se parezca al modelo que es la Lima criolla. Entonces un andahuayino que viene cantando su carnaval tiene que ser educado. Un cabelicano que es dado sabe Dios, a tejer y a hacer artesanía, no, tiene que ser educado. O sea, todo el país tiene que ser educado. Y en un momento se llega a esa idea, somos un país atrasado. ¿Por qué atrasado? Porque no nos parecemos todo el país a Lima. Bueno, esa es la cultura, ha sido ensamblada en ese sentido peligroso. Entonces, en ese plan nunca vamos a salir adelante, porque mientras haya un territorio diferente, que va generando gente diferente, supongamos que a todos los ayacuchanos los trasladamos a algún lugar y dejamos Ayacucho, esos terrenos, páramos, áridos, ríos, con cejas de selva, de ejemplo. Usted vuelva 100 años después, habrá generado otra vez ayacuchanos. Esa es la realidad del territorio. Entonces, para ir terminando esta primera parte, si no se conocen naciones, si no se entiende bien el asunto de naciones, no se va a entender el Perú. El segundo factor importante es que dentro de cada nación hay clases sociales. Eso, para usted vaya a cualquier pueblo del Perú, chiquito, mediano, grande,
va a encontrar los dueños de los medios de producción, unos pocos y grandes, los Benavides y los Romero a nivel nacional. Pero usted va a encontrar que el dueño de la bodega y el dueño del camión y el dueño de los terrenos que se siembran a la orilla del río, es un pueblo chiquito, él es la élite de ese pueblo. Y todos aquellos que tienen que romperse el lomo de sol a sol para conseguir el pan, son la plebe, que son la mayoría. Y al medio encuentra usted funcionarios, profesionales, comerciantes, que son la clase media. En todo mundo, nación del Perú, usted va a encontrar las clases sociales. Entonces, lo que hay que entender es, obviamente, que el popular del pueblo del Callao no es igual que el pueblo del Cusco, no es igual que el pueblo de San Ramón, de Oxapampa y Iquitos. Entonces, cuando aparece un presidente o un político que con un discurso y dice pueblo peruano, ¿a quién se está dirigiendo? Al vacío. Bueno, eso para motivar y decirles en qué nos hemos embarcado, para agradecer a los amigos que han leído y me han ido dando sus ideas y me han leído mis borradores y nos alientan a seguir con ese proyecto. Y un poco la idea de estos libros es llegar a lectores que continúen investigando y desarrollando. Esta tarea de replantear la historia peruana desde los Andes, desde la clase media, desde una cultura que no es la criolla, implicaba, y yo me di cuenta en un momento, que lo realice un hombre de una gran cultura universal, que conozca el Oriente, Grecia, Roma, que conozca bien todo eso. Encima, un hombre que tenga una gran capacidad de trabajo. Y tercero, que sea un hombre que sea un maestro, un diestro, escritor, expositor de ideas. Esas tres cosas no lo soy. Yo me di cuenta a medio camino. Entonces los libros que tengo, que no lo debo decir tal vez por razones comerciales, pero sí por las de honestidad, son libros en los que he hecho lo que he podido. El resto es tarea vuestra. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Damos por concluida la presentación de la nueva entrega del Mestizo de los Andes. Gracias.